Portaaviones Electoral Frente Amplio, MPP, versus Flotilla Militante Global Sumud, Uruguay. Resumen: la visita amistosa del presidente Orsi a un portaaviones United States Navy levantó, por los tiempos que corren de guerra y genocidio en Medio Oriente, una ola de indignación en el Uruguay. Pese a la sempiterna amortiguación que ejercen los poderes mediáticos de la gran prensa ante la protesta contrapartidaria, la reacción fue perceptible en redes sociales al conocerse estas actuaciones, con manifestaciones de indignación de una base militante frontalmente contrariada. Confieso que ante la ominosa ofrenda visitante al altar del principio de realidad imperial, me llevó más tiempo de lo esperado encontrar un título acorde a la circunstancia. Al presentarse un extraño cotejo naviero entre un portaaviones, en este caso estadounidense en tiempos de guerra, y una flotilla de solidaridad internacional con Gaza, me pareció haber sorteado una limitante en la figuración del caso, en cuanto la declinación de soberanía trasciende en este blooper presidencial la pauta territorial y deja tras de sí una estela abierta en la globalización. La antidelegación democrática. Al unísono con la visita presidencial al portaaviones United States Nimitz, la mesa política del Frente Amplio emitió una declaración de rotundos sesgos antiimperialistas que denuncia con relación a Cuba la misma presión, Monroe-Donroe, que ejerce un portaaviones yanqui en el Atlántico Sur. El chicle representativo que se estira según lo mastique la escena mediática ha generado una conceptualidad esquizofrénica. Se nos dice, un día sí y otro no, que debemos entender juiciosamente que una cosa es el gobierno y otra el partido. Hoy por hoy, dicho partido es el Frente Amplio, que caprichosamente se denomina de gobierno. Lejos de tratarse de aquella expresión de un dictador militar a cuyo entender los orientales son ingobernables, emitida por el defraudado mandamás ante una población insumisa, lo que nos anuncia esta recatada renuncia del partido de gobierno a toda injerencia en el gobierno nacional que debiera gobernar el partido, es que no nos gobierna ni el gobierno nacional ni el partido de gobierno. Quizás el memorioso Funes que evocara Jorge Luis Borges, recordemos que Borges nacionalizaba a su inolvidado personaje como uruguayo, pudiera rememorar a esta altura el capítulo sobre política exterior del programa del Frente Amplio. Ahora, ¿no constituiría una impertinencia inadmisible recordarle al gobierno uruguayo que fue electo por postulación de un partido, cuando debiéramos admitir que la realidad de la globalización le dicta deberes suprapartidarios y, por qué no, supranacionales? ¿Qué utilidad darle hoy a aquel papel programático de antaño? Recordándonos a cada sacudón de ola global la inutilidad de la programática ideológica, navegan los portaaviones electorales proclamando una y otra vez que una cosa es el partido y otra el gobierno. Orsi saltó de un portaaviones electoral
Frente Amplio, MPP, a otro globalista, United States, Nimitz, quizás con el ánimo de despegar definitivamente del Uruguay. Del autogolpe al autosecuestro. El lector, lectora, podría suponer que es preferible contar con un presidente que pone pie a tierra tras visitar un portaaviones trumpista a terminar en una celda neoyorquina en espera de un juicio por narcotraficante, tal como le ocurrió a Maduro con análoga alternancia aérea y marítima, pero en sentido geográfico asiago. En este punto conviene, para levantar la mira, incluso por sobre los aviones de un portaaviones, separarse de esa reducción de la determinación política a la figura rimbombante, no ridícula, a la que nos vienen habituando algunos mandatarios nor-suramericanos. Los propósitos que viene ensayando la diplomacia del actual gobierno uruguayo, los del propio presidente incluidos, parecen sostener que una sagaz templanza del justo medio mundial podría liberarnos para siempre de la tan temida injerencia extranjera, al habilitar con destreza sin igual un impar margen de maniobra. Conviene recordar al respecto el refrán que reza: no confundir amabilidad con debilidad, en cuanto también puede adquirir el viso inverso, esto es, no confundir debilidad con amabilidad. En este caso, si lo cortés no quita lo valiente, puede asimismo tergiversarlo, ya que nadie termina por ser tan pusilánime como aquel histrión que se tomó por osado estratega. Haber sido designado por Mujica como el mejor candidato a la presidencia no supone, con relación a la instrucción ética, el mejor auspicio para Orsi. Pese a lo que quiera creer el actual presidente y su entorno más conspicuo, el gesto de visitar el portaaviones imperial parece más cerca de un Maduro secuestrado que de un señor presidente golpista, y la diferenciación histórica sugiere incluso una figura casuística: el autosecuestro. La polarización contragubernativa. El giro que la permeabilidad creciente de las fronteras y las soberanías de Estado toman al presente, quizás pueda ser calibrada cotejándola con la figura del autogolpe. Se entendía por tal un golpe de Estado encabezado por el propio presidente, en cuanto un mandatario iniciaba el avasallamiento del orden institucional para instalar un régimen de facto. La política de bloques que generó la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial, seguida a su vez de la perforación de las instituciones internacionales que trajo el auge neoliberal de los años 1980, así como por la atribución de calidades de Estado, grado inversor, países de riesgo, dictaminadas por empresas privadas, mostraron que el criterio tecnológico del poder terminó en la bisagra entre un siglo y otro por sustituirse a la soberanía estatal. Last but not least, la expansión tecnológica iniciada
desde el bloque liderado por los Estados Unidos, terminó perforando su propia condición hegemónica, como se anuncia hoy en el conflicto entre la potencia estadounidense y el coraje iraní. En ese contexto de creciente supeditación interna y externa de la soberanía nacional del Estado, surge, desde inicios de este siglo, una forma de acumulación de fuerzas alternativa que da respuesta al capitalismo cognitivo desde el propio campo de sensibilidad pública, donde pretendía afianzar su hegemonía supraestatal. Los movimientos sociales, las redes de opinión, la solidaridad por encima de fronteras y tendencias partidarias. Desde el plebiscito contra la ley de urgente consideración que promulgara el gobierno de la calle Pou, hasta el proyecto de imponer con el 1% suplementario al 1% más rico, se han sucedido notables hitos de contragobierno. Quizás el más significativo haya sido que el 70% de los votantes del Frente Amplio en 2024 introdujeron, junto con la papeleta de votación, la papeleta por el plebiscito de la Seguridad Social, que rechazaba la propia fuerza política a la que votaban. Incluso una versión más decidida del mismo contragobierno cundió a través de 30.000 sobres de votación que solo contenían la papeleta por el plebiscito. El revés de la trama contrapartidaria es más significativo que la creciente paradoja institucional que nos depara, a cada vez más notoria, incluso la votación partidaria, tanto como la contrapartidaria. Este revés de la trama incluye a la intersocial que reúne a distintos movimientos sociales como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua, FUCBAM, y los distintos agrupamientos del movimiento feminista, a los activismos de solidaridad con Palestina y Gaza, a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. En ese marco adquiere especial significación el convenio entre la Universidad de la República y el PIT-CNT, en cuanto involucra a todas las funciones universitarias, por consiguiente a otros tantos campos de la problemática laboral y social uruguaya. Un polo ha surgido y sigue afianzándose en el Uruguay que desafía tanto a una partidocracia tan blindada como reducida a un intramuros, como a ciertos poderes mediáticos que persisten en una narrativa del Estado-nación fracasada, incluso a través de sus propias versiones, como en el caso de la visita de Orsi al portaaviones Nimitz. El fin de semana largo, abierto el pasado viernes 1 de mayo, no solo nos deparó el blooper presidencial y la precipitada declaración antiimperialista del partido de gobierno que no gobierna, sino que nos trajo además la declaración del PIT-CNT condenando la visita de Orsi y la calurosa recepción en el aeropuerto de Carrasco a los uruguayos integrantes de la flotilla Global Sumud por parte de gremialistas y activistas por Palestina Libre. Desde este blog reiteramos, parecía que mucho estaba perdido
cuando lo que habíamos perdido era el tino estratégico.